Bueno, buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a este espacio que hemos tratado de organizar para poder celebrar el Día del GIS, recordando que el 15 de noviembre justamente fue el primer día del Sistema de Información Geográfico que tuvo lugar en 1999 y donde consideró que sería el GIS una iniciativa toda desde hace unos años, el día de GIS, o GIS Day, es geográfica, tanto en los usuarios de las tecnologías de información geográfica como quienes aplican sus realidades para hacer diferencia en nuestra sociedad. El GIS Day que nos convoca hoy tiene, digamos, una iniciativa con respecto a los SIG en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, en la sede Comodoro Rivadavia, donde estudiantes, docentes, investigadores del Departamento de Geografía, del Laboratorio en SIG y Teledetección, presentarán sus proyectos de investigación, resultados de trabajos realizados y que siguen en trayecto hacia un nuevo resultado. Entonces, los vamos a invitar a cada uno de los expositores para que nos comenten sobre tanto los avances en la investigación como los resultados obtenidos de la misma. Queremos también comentarles que en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco tenemos las carreras de Geografía, tanto licenciatura como profesorado, y la Tecnicatura en Sistemas de Información Geográfica y Teledetección. Bueno, vamos a dar paso a nuestros primeros investigadores. Primero Sergio Santa Cruz va a presentar un trabajo sobre Jon Snow y yo lo voy a acompañar con las nuevas herramientas que podemos utilizar con este proyecto. Me sumo a lo que dijo Cristina con la bienvenida a esta jornada que utilizamos para celebrar el Día del SIG o el GIS Day, conocido también en inglés. Es una jornada que se realiza por todo el mundo y bueno, también lo estamos haciendo acá en Comodoro. Les voy a contar un poco el origen de los SIG, pero no considerándolos a los SIG como un programa de computadora o como un software o como una aplicación web o una aplicación móvil, sino también como un procedimiento, un método, una tarea, una acción, una herramienta y también, ¿por qué no?, un recurso educativo que utilizamos para generar información geográfica a través del procesamiento y elaboración de los datos. Hay como un consenso, ¿no?, de considerar como origen de los SIG al año 1854. En este año, un doctor que se llamaba Jon Snow, fue un doctor especializado en patologías. Él lo que hacía era estudiar los síntomas de las enfermedades en las personas. Él lo que hizo en ese año fue crear un procedimiento, un método, ¿no?, una herramienta, un recurso para procesar y elaborar casos de cólera, ¿no?, datos de esta enfermedad en una zona urbana de la ciudad de Londres que se llama Soho. Él básicamente lo que hizo fue esto que le estoy mostrando. Él con todos los datos pudo trabajar, los representó de esta manera. Él lo que hizo fue un trabajo de cartografía, lo que es muy interesante de observar, porque fíjense en que él representó esta zona urbana de la ciudad de Londres, en donde fue representando las calles principales y las calles secundarias. Fíjense en que las calles principales son más grandes que las calles secundarias. A su vez, fíjense que también las representó con un nombre. Es algo que nosotros en los SIG
conocemos como etiquetas. Fíjense que también utilizó una determinada simbología que la definió acá arriba en la referencia o en la leyenda de este mapa. Fíjense que él fue representando con un punto, bueno, está en inglés, ¿no? Todas las muertes de personas por esta enfermedad, él lo que hizo fue representar con un punto esa ubicación. Y fíjense que también utilizó una especie de X, en donde, bueno, también representó la ubicación. Son bombas de agua, que yo acá les coloqué una imagen, como para que se lo puedan imaginar mejor. Eran unos especie de mecanismos que se utilizaban para extraer agua subterránea, ¿no? Y poder consumirla, ¿no? Fíjense que también definió y utilizó una escala gráfica, que lo podemos ver acá en la parte de arriba, y también definió, ¿no?, las unidades que utilizó, que en este caso fueron las yardas. La verdad que, bueno, es muy interesante observarlo, lo que él ya en ese año empezó a trabajar, y que es algo que nosotros en la actualidad hacemos, ¿no? Forma parte de de los tantos trabajos que podemos hacer con un SIG, ¿no? Que es el trabajo cartográfico, ¿no? La cartografía temática. Bueno, y con todo esto, con todo este procedimiento, esta herramienta, este método que él ya diseñó por esos años, él pudo determinar, digamos, que el origen de esta enfermedad se debió, ¿no?, a una de esas bombas, a esos pozos de agua que estaba contaminado. Entonces, bueno, es muy interesante cómo él fue procesando, elaborando datos, y así, ¿no?, obtuvo una información sobre este pozo de agua, que también a su vez, ¿no?, generó un conocimiento, y ese conocimiento ayudó a tomar decisiones en cuanto a esta problemática, ¿no?, que fue esta enfermedad de cólera, ¿no? Se me ocurrió también utilizar una aplicación web como la del Google Maps para poder posicionarme en esta zona urbana de la ciudad de Londres y poder conocer cómo es su emplazamiento, ¿no? Y acá lo podemos ver en la actualidad, ¿no? Lo mismo que ya hizo Snow ya por esos años, lo podemos ver hoy en día, ¿no? Lo que es mucho más llamativo todavía, porque si le superponemos el mapa, el trabajo cartográfico que él hizo, podemos ver que es impresionante la similitud, y cómo él ya en esos años tenía esa visión espacial para poder representar cartográficamente esta zona urbana de la ciudad de Londres. Podemos ver muy bien ahí que está representado en inglés como el Golden Square, que vendría a ser como una plaza cívica, ubicada, ¿no?, en esta zona urbana de la ciudad de Londres. Bueno, y para seguir mostrando algunos datos también sobre lo que hizo Snow, si tienen la posibilidad de viajar a Londres, conocer esta zona urbana, fíjense que hay como una especie de monumento, ¿no?, a este pozo de agua contaminado que pudo determinar Jon Snow con todo este trabajo que hizo, ¿no? Fíjense que en la esquina, en una de las esquinas cercanas a este monumento, hay como un bar, como una cafetería que tiene su nombre como memoria, ¿no? Y bueno, y acá podemos ver también una cartelería de la época advirtiendo, ¿no?, sobre los cuidados en cuanto al uso del agua proveniente de estos pozos, ¿no? También se me ocurrió aprovechar esta oportunidad también para contar un poquito cómo también fue el origen de los SIG como lo conocemos hoy en día, ¿no? O sea, como un programa de computadora, como un software o como una aplicación web o aplicación móvil. Pero bueno, siempre teniendo presente que los SIG no solamente se limitan, ¿no?, a eso, ¿no? Ya como un programa, como un software, digamos, se originaron en este año, ¿no?, en 1964, a través de un doctor en geografía que se llamaba Roger Tomlinson, ¿no?, que falleció hace pocos años. Él lo que hizo fue trabajar para el gobierno de Canadá junto con una empresa muy conocida como IBM para crear un SIG para el gobierno de Canadá con el objetivo de poder tener un relevamiento de todos los recursos naturales del territorio de este país, ¿no? Podemos encontrar en YouTube muchos videos en donde muestran entrevistas que le han hecho a él en su momento, y él ahí muestra un poquito cómo fue ese trabajo, ¿no? Básicamente fue un SIG que utilizó fotografías aéreas, ¿bien? Y a través de esas fotografías aéreas ellos fueron digitalizando todos los recursos naturales del territorio de ese país, que luego sirvió mucho para dar origen a la creación de lo que son parques nacionales y áreas naturales protegidas.
Bueno, y ya para terminar, también contar un poquito de cómo llegan los SIG a la Argentina. Llegan en el año 1987, gracias a una conferencia que se llamó así, la primera conferencia latinoamericana de SIG, que fue organizada por la Universidad Nacional de Costa Rica, fue organizada justamente por su laboratorio de SIG, ¿no? Dentro de, bueno, de lo que se conoce ahí, ¿no? En esa universidad como Escuela de Ciencias Geográficas. Lo que hizo este laboratorio fue organizar una jornada científica sobre los SIG, y bueno, y en esta jornada participaron muchos países, especialmente países desarrollados, en donde, bueno, sirvió como para poder compartir, ¿no? Todos los programas que se utilizaban en ese momento, resultados de trabajos, de investigaciones, todo relacionado con los SIG. Y bueno, y en esa conferencia, entre todos los participantes, ¿no? Llegaron al acuerdo de poder compartir todas esas herramientas, todos esos métodos, todos esos programas, todos esos resultados por las diferentes universidades de América Latina. Bien, entonces así llegan, digamos, los primeros programas SIG a la Argentina a través de las universidades públicas. Bueno, ¿no? Y da el origen a lo que hoy conocemos, ¿no? Todo lo que conocemos hoy. Bueno, gracias, Sergio. Yo voy a continuar con lo que inició Sergio, con el ejemplo de John Snow. Y en este transitar del avance tecnológico e informático, mostrarles que a partir del mismo ejemplo que tiene que ver con epidemiología y que fue el surgir de los sistemas de información geográfica, yo les quiero mostrar distintos recursos con los cuales en la actualidad podemos trabajar en la misma temática. Así que les voy a compartir algunas herramientas que podemos nosotros tener en cuenta para poder llegar a hacer un análisis geoespacial en relación a este problema, ¿no? Lo que nosotros nos preguntábamos a partir del ejemplo de John Snow con la epidemia de cólera, justamente es si los casos ocurren de forma aleatoria o si siguen un patrón espacial. Para eso vamos a utilizar una herramienta que es la herramienta de análisis a través de análisis de vecinos más próximos, que tratando de volcar los puntos que representan los casos y los puntos que representan los pozos de agua, nosotros podemos a través de este recurso llegar a un resultado que lo explicamos a través de un archivo HTML donde nos indica cuáles son los números de pozos que están más vinculados con los casos, de acuerdo a la distancia. También podemos generar, y siguiendo con el mismo ejemplo para comprobar hipótesis, demostrar a través de la ubicación de los casos y los pozos que abastecían a la zona, 11 pozos que son representados a través de las herramientas de geometría por los polígonos de Voronoi, donde la capa de entrada es justamente la de los 11 pozos, y donde vemos que el pozo número 8 se encuentra en el centro del área, que ocupa la mayor superficie y alrededor de la cual se registra la mayor cantidad de casos. Asimismo, podemos también verificar la hipótesis a través del análisis de densidad de casos por pozo, y allí lo que vamos a utilizar a través de la herramienta de análisis, el conteo de puntos en polígono. Entonces aquí se produce un duplicado de la capa de polígono de Thyssen con un campo que se denomina número de puntos con el total de casos de cólera. Y se representa en un color degradado en función de la relación del número de puntos entre el área ocupada. Acá es evidente, otra vez, que el área de influencia del pozo número 8 concentra más del 60% de los casos. Y esto también lo podemos realizar con otra herramienta que se encuentra en la caja de herramientas de procesos a través de análisis de vector, donde tenemos la distancia al eje más próximo, y acá lo que podemos representar a través de líneas es justamente la relación entre casos y pozos.
casos que se toman como punto origen y los pozos se toman como punto destino. Entonces, de nuevo, podemos verificar la hipótesis que el pozo número 8 es el que tiene mayor incidencia con el número de casos. Otra vez nos arroja el mismo resultado. Y por último, podemos representar también a través del mapa de calor, por medio de dos procesos, el proceso de interpolación, donde estimamos una densidad de núcleo a través de las densidades de kernel, y donde nosotros lo podemos comparar con los polígonos de Thyssen. También vemos aquí que el pozo número 8 es el que tiene mayor incidencia sobre la cantidad de casos. Y si no, podemos representarlo a través de la simbología, mapas del calor, cómo quedan cada uno de estos pozos en relación a la cantidad de casos, con una graduación de colores que nos intensifica la cantidad de casos que hay con respecto a cada uno de los pozos. Bueno, esto era para mostrarles que las herramientas y recursos que tenemos en cuanto a cantidad de información con relación a un planteo de un problema tiene que ver también con la evolución de los sistemas de información geográfica y los algoritmos que se representan para poder generar un buen análisis geoespacial. Bien, esto era para dar continuidad a lo que Sergio nos planteaba como origen de los GIS y cómo seguimos trabajando en la misma línea. Bueno, ahora le damos espacio a los investigadores que están trabajando sobre espacios verdes en la ciudad de Comodoro Rivadavia. Acá está Bianca Fredo y Antonella Montivero, quienes nos van a compartir el trabajo en los cuales están ahora investigando. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Antonella Montivero y les voy a presentar el proyecto que se llama Diagnósticos de los Espacios Verdes y Barrios Populares de Comodoro Rivadavia. Este proyecto está conformado por Bianca Fredo, Agustín Rodríguez, Matías Nievas, Pedro Ábalos y Cristina Macera. Este proyecto salió ganador del concurso de la Fundación Boom y Born, donde era un concurso de datos abiertos y ciudades verdes, de los cuales salieron seleccionados 5 proyectos en todo el país. Una de Neuquén, una de Mar del Plata, una de Buenos Aires, una de Tucumán y el nuestro, representando a nuestra universidad. Este proyecto tiene como objetivo principal realizar un diagnóstico general de los espacios verdes públicos mediante el uso y elaboración de datos abiertos como recursos para mejorar la calidad de vida de la población. Y un segundo objetivo, contribuir en el relevamiento y actualización de la información geoespacial del Atlas Verde de los espacios del Atlas de los espacios verdes para la localidad de Comodoro Rivadavia, mediante la aplicación de metodología de distribución y accesibilidad. Se toman como conceptos los espacios públicos, que son espacios que estimulan el encuentro ciudadano libre y espontáneo, permitiendo la interacción social. También los espacios verdes, que son los espacios para el ocio y el ejercicio físico, pero también son los espacios de la convivencia, del intercambio y de otros tipos de actividades. Estos conceptos son tomados del Atlas Verde. Luego se toma como concepto barrios populares, urbanizaciones informales que se construyeron mediante distintas estrategias de ocupación del suelo. Representan diferentes grados de precariedad y hacinamiento. Esto se determinó en el decreto 358 del 2017. Se toma como parámetro los 32 aglomerados de Comodoro y Radatili, una accesibilidad a los espacios verdes conformados con una superficie superior a 2.500 metros cuadrados, con una distancia de accesibilidad de 10 minutos caminando. Y se trabajó con las siguientes fuentes de datos:
la OSM, el PEDAM, el RENAV y la ID de la universidad. Un par de imágenes de los espacios verdes de Comodoro, que si bien tienen una zona recreativa y un par de espacios verdes, árboles, y como el proyecto aún no está terminado, se hicieron plantillas cartográficas, como este ejemplo, donde se pueden ver los barrios de Comodoro y parte de Radatili con los polígonos de los espacios verdes. Y para la obtención de los resultados hay que confeccionar un informe, realizar una cartografía temática, realizar una base de datos y el acceso libre. Y eso básicamente es nuestro proyecto. Muy bien, muchas gracias, Antonello. Muy bien. Bueno, y ahora vamos a seguir con Rodrigo Vargas, que va a presentar el Área Natural Protegida Rocas Coloradas y los resultados del proyecto de investigación. Bueno, hola, buenas tardes. Mi nombre es Rodrigo Vargas. Soy parte del proyecto de investigación que lleva por nombre Transformaciones Socioterritoriales en Espacios Rurales y Costeros Marítimos de la Patagonia Central, Naturaleza, Conservación y Turismo. Este equipo está conformado por Alberto Vázquez, Carmen Salvador, Carla Montet, que les habla, Paula Díez, Eduardo Fernández, Ivalú Enríquez y Gabriela Zárate. Les voy a pasar a mostrar un poquito de lo que estamos trabajando. Es un trabajo que está en proceso, así que bueno, le voy a comentar un poco de cómo fue la elaboración de la cartografía para este proyecto. Los principales objetivos del proyecto es analizar transformaciones socioterritoriales vinculadas al avance de la conservación natural en la Patagonia Central, contribuir con el proceso de creación y consolidación del Área Natural Protegida Rocas Coloradas. Las acciones de la primera etapa de este proyecto fueron revisión bibliográfica, documental y estadística, el contacto con informantes, claves y entrevistas semiestructuradas y construcción de una base de datos de procesamiento y análisis espacial a través de sistemas de información geográfica. Con toda la información se elaboró una tabla Excel donde los atributos que se le dieron a esta tabla son los que pueden ver en pantalla, que son el tipo de área natural protegida, el año de creación de la misma, la superficie, los actores involucrados, actores que administra, el dominio de la tierra, cantidad de visitantes, documentos de manejos, entre otros. En base a esto, se hizo el tratamiento de la información en torno al SIG y, la dividimos en tres, digamos, base de datos, que es la edición de coberturas de datos espaciales, la aplicación de herramientas de geometría e investigación, visualización de datos de tablas con simbología graduada y diseño de cartografía temática. Cuando hablamos de capa SIG, utilizamos la cobertura áreas protegidas del IGN y otras coberturas. Información espacial digitalizada a partir de normas y documentos de manejo. Y para el mapa temático, la cobertura actualizada y con información descriptiva para la ID de la universidad, que está en proceso. A continuación les muestro algunos de los resultados que son parte de la evolución espacio-temporal. En esto podemos ver, digamos, una evolución de cómo fue avanzando, digamos, durante los años y la cantidad de áreas naturales protegidas que van, digamos, completando el territorio. Y otro de los resultados que hemos pensado muchísimo y es un trabajo que puede dar para muchos estudios. En este caso, por ejemplo, utilizamos la capa de área natural protegida para relacionarlas, según su año de creación y con las ecorregiones. Nos parece algo muy interesante porque, esto puede derivar para muchos otros estudios. Este trabajo todavía está en proceso y, eso sería. Muy bien, Rodrigo. Muchas gracias. Excelente trabajo. Muy bien. Bueno, vamos a continuar con Jennifer Malinovich en el trabajo de elaboración de cartografía temática en el marco del proyecto de investigación territorio, sociodemografía y políticas públicas. Los adultos mayores en la provincia de Chubut, Argentina. Jenny.
Bueno, la presentación forma parte del proyecto de investigación número 1327, denominado Territorio, Sociodemografía y Políticas Públicas, los adultos mayores en la provincia de Chubut. El mismo proyecto está conformado por un equipo de trabajo multidisciplinario, desde docentes e investigadores del área de geografía, trabajo social, comunicación social, turismo y estudiantes de las carreras afines. También en este proyecto de investigación estuvieron representantes de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, del Programa de Adultos Mayores de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, y también los municipios locales de los micropueblos que luego les voy a comentar. Junto a mis compañeros de la Tecnicatura, Denis Monaldi, Pedro Ábalos, Agustín Rodríguez y Matías Nievas, llevamos a cabo las tareas que fueron relacionadas con el relevamiento de la información y la elaboración de base de datos a partir de las cuales fuimos elaborando la cartografía temática. Nuestro trabajo consistió en 3 etapas. En la primera etapa, lo que hicieron los chicos fue acceder a la base de datos de PAMI y obtuvieron la información de los adultos mayores en cuanto a la fecha de nacimiento, la dirección, es decir, el domicilio, que fue un dato muy importante para después llevar a la cartografía, la nacionalidad de estos actores. Bien, los datos que se relevaron, ¿sí?, fueron en cuanto a la participación de los adultos mayores en las actividades de UPAMI, que UPAMI, les recuerdo que es un programa dependiente de la universidad, y se fue relevando datos de los adultos mayores de esas actividades en la localidad de Comodoro Rivadavia y también en Radatili. Pero luego se fueron relevando datos idénticos en las localidades de Río Mayo, Alto Río Senguer, Aldea Pelé, Aldea Beleiro, Ricardo Rojas y Lago Blanco. Acá les estoy mostrando algunos datos, ¿sí?, como el domicilio, y con el domicilio, en nuestra segunda etapa, lo que hicimos fue procesar la información para vincularla al software ArcGIS. ¿Cómo vinculamos los datos al software? Bueno, a partir de la herramienta Geocoding, que se encuentra en la hoja de cálculo de Drive, convertimos todas las direcciones, todos los domicilios de los adultos mayores en coordenadas geográficas. Lo que permitió fue situar el dato de cada adulto mayor en el mapa. ¿Sí? Acá está como resultado las coordenadas en latitud y longitud. En la última etapa del trabajo fuimos elaborando la cartografía temática. La primer cartografía que les muestro, podemos identificar los micropueblos del departamento que antes le mencioné. Y de estos 6 micropueblos también realizamos GIF, no sé si pueden ver la reproducción de los GIF, que representan la distribución de los adultos mayores en cada uno de los micropueblos. En este caso les estoy reproduciendo el GIF de lo que sería Ricardo Rojas. Sí, se ve muy bien. Bien, perfecto. Bueno, para no extenderme, paso a la tercera etapa, ¿sí?, en base a la cartografía temática, ¿sí?, pero más en plantilla. Lo que representamos en esta cartografía es la distribución de los adultos mayores, pero siguiendo la variable de sexo, femenino y masculino. En este caso les estoy mostrando la cartografía del micropueblo Aldea Beleiro. En la siguiente cartografía lo que podemos ver es la distribución de los adultos mayores en la localidad de Aldea Beleiro, pero siguiendo la variable de edad. Bien, acá podemos ver las de Río Mayo, ¿sí?, cómo es la distribución de los adultos mayores, tanto para la variable sexo como para la variable edad, y así sucesivamente
con el resto de los micropueblos. Por último, tenemos las mismas variables, pero analizando los datos de Comodoro Rivadavia y Radatili. Es decir, en base a las actividades que realizaron los adultos mayores desde el programa UPAMI y desde PAMI, dependiente de la municipalidad, fuimos elaborando cartografías que muestran cómo se distribuyen los adultos mayores en cuanto a las actividades que van del año 2013 al 2019, que es la cartografía que se encuentra a la izquierda, y a la derecha nos muestra la distribución de adultos mayores en cuanto a las actividades que realizaron en el año 2019 bajo la institución, como les decía, de la municipalidad y de UPAMI, dependiente de la universidad. Esta cartografía nos muestra los mismos datos, pero acá identificando la variable femenino y masculino en esa distribución, tanto para Comodoro como para Radatili. Y finalmente se hace una comparación en cuanto a las actividades que realizaron los adultos mayores en el área de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia y las actividades que realizaron los adultos mayores en lo que es el programa UPAMI de nuestra universidad. Para cerrar, les comento que estos datos fueron presentados por todos mis compañeros del equipo en un encuentro regional de adultos mayores que se realizó en Río Mayo. Y bueno, y para cerrar mi presentación, en nombre de todos mis compañeros, el proyecto continúa con nuevas líneas de trabajo. Gracias. Muy bien, muy interesante, realmente excelente el trabajo y muy buenos los resultados. Muy bien, gracias Jenny. Bueno, ahora continuamos con Leonardo Schuller, que nos va a presentar la infraestructura de datos espaciales de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Hola, buenas tardes. Lo que yo les voy a contar hoy es un poco el camino que vamos recorriendo ya hace varios años al geoportal. Lo que teníamos montado nosotros era como una plataforma donde se podía acceder a ver las capas disponibles de la universidad, y ahora estamos tratando de construir un portal, un geoportal donde se pueda centralizar toda la información en una sola página web. En el contexto actual de la IDE, que venimos trabajando hace varios años ya, es una plataforma donde permite subir las capas, generar mapas web y se pueden llegar a compartir, y esto se gestiona a través de distintos usuarios con distintos niveles de permisos. Pero tiene unas limitaciones que por ahí a la hora de trabajar con los metadatos se hace un poco más difícil y no es interoperable con otras aplicaciones. El programa que utilizamos para realizar esta plataforma es GeoNode, la versión 2.4, y se quedó desactualizada en el tiempo y fuimos tratando de evolucionar y que sea un poco más ameno a la hora del usuario. Por eso decidimos refrescar un poco en cuanto a la tecnología y pudimos seguir avanzando hacia un nuevo geoportal. Las actualizaciones que pudimos realizar en este transcurso durante la pandemia, digamos, fuimos generar relaciones con el área de red y telecomunicaciones de la universidad, que nos brindó 2 servidores virtuales, dos máquinas virtuales, donde ahí pudimos instalar nuestra infraestructura de datos espaciales, donde pudimos instalar nuestra base de datos, que es a través de un motor Postgres y PostGIS, la extensión para elementos espaciales, lo que nos permite poder organizarnos por distintas temáticas, por distintas secretarías. La idea es que la IDE se pueda establecer en una forma institucional que sea adoptada por la universidad y que brinde las herramientas a los investigadores, docentes y estudiantes. También pudimos generar un catálogo de metadatos, en realidad la plataforma para generar esos catálogos, que en este caso es GeoNetwork, el 3.14, la versión,
Bueno, la idea es que con esto vayamos avanzando hacia la calidad del dato, hacia que esté la información normalizada, que la información que esté disponible en la infraestructura de datos espaciales de la universidad se conozca con qué fin fue creada, por quién la creó, quién es el custodio de esa información, si necesito utilizar la información, con quién me puedo contactar para ver o si tiene una nueva actualización. La idea es que la información que esté disponible en la IDE esté lo mejor completada, la mejor forma, tenga una calidad bastante alta, que no tenga vacíos, digamos, y que esto va a ser a la calidad de la información y del dato. También pudimos generar geoservicios, vamos a poder generar geoservicios, vamos a poder brindar geoservicios de datos vectoriales como también de datos raster, digamos. Se van a poder consumir de esas dos plataformas, de esos dos formatos, perdón. Y la idea con esto es cerrar con un geoportal donde se pueda acceder no solamente a todo lo descrito de arriba, sino que podamos acceder a los visualizadores de mapas, a la cartografía temática, a las capas, a los geoservicios, al catálogo de metadatos, sino también a la documentación que esté disponible y que sirva como una forma de educar a la comunidad de cómo usar los datos geográficos, la geoinformación. Esto lo venimos trabajando gracias a que le muestro el nuevo visualizador, que en este momento está el área de rocas coloradas, y algunos sitios de interés que está bajo el proyecto que impulsa el área. El nuevo visualizador tiene una buena funcionalidad que es, se puede personalizar, se puede cargar imágenes que por ahí a la hora de consumir datos lo hace mucho más ameno y tiene con mejor llegada y se pueden beber en distintas páginas, en aplicaciones de celulares, como que da otra posibilidad de uso, digamos. También estamos trabajando con el área de graduados, con el programa de evaluación institucional permanente, donde pretenden ellos generar un mapa donde se puedan ver en qué lugar trabajan los graduados de la universidad. Este proyecto creo que da una fortaleza a la IDE, porque va a ser uno de los primeros proyectos que va a estar dentro de la institución, dentro del organigrama de la universidad. La idea es que con este proyecto se pueda generar un antecedente que respalde el trabajo institucional dentro de la universidad. Al nivel no de investigación, sino al nivel administrativo, digamos. Todos estos pasos que les fui comentando y todas estas instancias fueron logradas a través de las capacitaciones que nosotros tuvimos a través del Centro Panamericano de Estudios e Investigaciones Geográficas, el CPIG de Ecuador, donde en un principio pudimos acceder al curso online para implementar una IDE con software libre, que se realizó del 3 de mayo al 4 de junio, donde nosotros fuimos aprendiendo de cómo instalar los programas, y se realizó un trabajo final, y con ese trabajo final logramos obtener una beca que nos permitió acceder al segundo curso, que es el curso internacional de infraestructura de datos espaciales con enfoque de marco integrado de información geoespacial con software libre. Eso es lo que le quería contar ahora. Bueno, termino de cerrar esto, que esta posibilidad
nos permitió ver cómo se está trabajando en otros lugares, en otros países y en Latinoamérica. Y la idea es que con esto cambie esta actualización que nosotros tuvimos, poder generar relaciones con otras instituciones para que podamos seguir creciendo en cuanto a la temática de infraestructura de datos espaciales. Y por último, le quería comentar un poco sobre lo que estamos viendo en el marco integrado de información geoespacial. Básicamente, este documento, que está creado por las Naciones Unidas, por el Comité de Expertos sobre la Gestión Mundial de Información Geoespacial, brinda estrategias para que se pueda fortalecer la gestión de la información geoespacial. Brindan 9 vías estratégicas, que son las que están ahí en forma de rompecabezas, que uno es la gobernanza y las instituciones, que son los que marcan los lineamientos de la IDE, digamos, de la gestión de la información geoespacial. Lo legal y las políticas son los que fijan las competencias y las acciones. La financiera es quien determina el factor económico de la economía de los datos, digamos. Después están los datos, de la forma de cómo se gestionan esos datos, de cómo se generan, cómo se administran, cómo se gestionan. La innovación, esto está visto en cuanto a la tecnología, de esto de poder ir cambiando e innovando, y que sea interoperable a través de los estándares, que a medida que vayamos cambiando de tecnología podamos usar la misma información. Eso va a estar establecido dentro de los estándares. Luego van a venir las asociaciones con otras instituciones, que es la fortaleza de que podamos establecer relaciones con el municipio, con otros institutos o otras universidades. Luego hasta la capacitación y educación, que es el factor fundamental que tiene la universidad. Y luego la comunicación y el compromiso hacia la sociedad, de cómo comunicamos nuestras investigaciones y que estas investigaciones lleguen de una manera sencilla y amigable y que sea entendible a la comunidad en general. Eso es lo que venimos trabajando y hacia dónde se quiere apuntar a nivel regional, digamos, que es un documento que está en constante actualizaciones, es un documento vivo, así lo define. Y bueno, y la idea es que de a poco se vayan adoptando estas medidas, estas buenas prácticas, para poder gestionar la información geoespacial. Bueno, esa es la presentación. Muchas gracias por su tiempo. No, gracias a vos. Realmente fue muy ilustrativo todo lo que se está trabajando y la importancia de generar relaciones interinstitucionales. En el marco del curso que han realizado en CPIG, se ha firmado un convenio, así que vamos a seguir manteniendo esas relaciones entre nuestra universidad y el organismo internacional que maneja el tema de información geográfica. Así que, Leo, en tu nombre, felicitar a todos quienes están trabajando en el desarrollo de esta IDE, que como bien lo expresaste, es un camino largo, un camino de mucho trabajo, de mucho tiempo, pero que tiene muy buenos resultados y que cada vez nos acerca más a toda la comunidad geográfica, la comunidad que se convierte en usuario y en productor de información geográfica y que a través del metadato y de la calidad del dato damos validez a esa información. Así que muchas gracias y a seguir trabajando. Bueno, ahora le vamos a dar paso a Ramiro Scherer y Montserrat Estergaard para que nos comenten cómo es la dinámica del trabajo en organismos cesantías y, bueno, profesional
llegan a esos organismos para poder generar una salida laboral. Los escuchamos. Bueno, buenas tardes primero que nada. Bueno, lo primero, a diferencia de mis otros compañeros, yo no voy a poder mostrar, digamos, las cosas que hicimos, porque la misma Sociedad Cooperativa Popular Limitada tiene ciertas normas, ciertas leyes con respecto a la divulgación de datos, base de datos en general. Los planos incluso tampoco se pueden mostrar, entonces va a ser algo más charlado, más que nada, ¿no? Y bueno, en mi caso por lo menos, yo cuando comencé, que fue en junio, con respecto... bueno, para comenzar, digamos, con la Sociedad Cooperativa Popular Limitada, es que me ha tocado trabajar en un sector de saneamiento, que es todo lo que es agua, cloaca, catastro mínimamente igual, el tema de mensuras, por ejemplo. Y para comenzar, la verdad, bastante bien, tanto la forma de trabajar como los compañeros también, que te ayudan, que te explican siempre todo, que ya manejan cómo es el tema de la base de datos que contienen, qué cosas se deben hacer y qué no, por las dudas también. También, bueno, el uso de muchos instrumentos, por ejemplo, porque uno cuando comienza, ya comienza con un poco de miedo, digamos, o de dudas con respecto a cómo se usan los GPS, ya sean los más antiguos o los más nuevos. También puede ser el uso de drones, que ahora se está comenzando a implementar un poco el tema de uso de drones, que todavía se está llevando a cabo porque los cursos no han comenzado, solamente se han hecho unas explicaciones teóricas más que nada de cómo manejarlos, cómo se arman, cuánto dura la batería, por ejemplo. Con el tema del uso del GPS también, pero en mi caso, como yo estoy como pasante por lo menos, no nos dejan usarlo todavía. Ya cuando, entre comillas, comencemos a estar de forma permanente, ahí sí nos habían comentado que podemos usarlo, podemos comenzar a practicar cómo tomar datos, cómo se configura para, en algunos casos, tomar información en un sistema de coordenadas geográficos, en otro en planos también. En general bastante bien, el tema de las explicaciones también, cómo se tiene que trabajar, cuánto tiempo lleva cada trabajo, también a usar otros software, no solamente QGIS, sino también, por ejemplo, PGAdmin, CAD, por ejemplo, para ir tomando cancha, digamos. ¿Qué más? Por ahí las únicas dificultades son que antiguamente ellos utilizaban para GIS un sistema de coordenadas un poco ya que no se usa bastante, tampoco está muy actualizado, que sería el campo Inchauspe, si no me equivoco, era zona 2, si no me equivoco. Y ellos querían actualizarlo a PostGar, Paja 2, el PostGar 94, porque era como el que tenía los datums más actualizados, digamos, ¿no? Que bueno, ese fue como el principal problema dentro de todo, porque uno cuando quería localizar una vivienda, por ejemplo, podíamos ver que en el GIS aparecía en un cierto lugar, pero en la realidad estaba acá. Habían unos metros de diferencia y pedían que cómo nosotros solucionaríamos eso. Que bueno, fue por medio de varios blogs que uno mira, videos también, que uno va tomando cancha por ese lado igual, había comenzado a ver varios complementos que yo no había visto nunca anteriormente y tenía duda de si iban a funcionar, como siempre pasa. Bueno, era, por ejemplo, poder trasladarlo a cada mensura, cada manzana, cada lote, por medio del cambio de las coordenadas, por ejemplo, que ese es uno que ya bastante práctica. Por lo menos yo entré en junio y lo aprendí a usar recién en agosto, casi septiembre, por ahí, digamos, lo pude dominar medianamente bien.
por el hecho de que, bueno, uno cuando cambia las coordenadas puede que le cambie un solo numerito y te tire 100 metros más lejos o unos metros más cerca, o te tire en otra provincia, capaz. Entonces iba como cambiando la cosa, digamos. Con respecto, bueno, también a las salidas de campo, los primeros meses fueron siempre estando en las oficinas, ir charlando con los otros técnicos o los ingenieros, igual muchos ingenieros civiles, más que nada del sector de agua, o también con ingenieros de la agrimensura, por ejemplo, que me ha tocado charlar con varios porque, por ejemplo, en el caso de agua, lo que quieren hacer es un proyecto específico con cada válvula que tiene Comodoro para saber en qué lugares se puede cerrar, en qué lugares no se puede cerrar, qué lugares se quedarían sin agua si se cierra por tanto tiempo, qué lotes se ven afectados. También lo que me han dicho o me han llamado para hacer igual es saber cuáles son las válvulas que están mal ubicadas, porque hay algunas válvulas, por ejemplo, en zona centro, que la mayoría hay una válvula por cada manzana, y si vos cerrás una, no sirve porque el agua entra por otro lado, entonces siguen teniendo agua aunque lo corte. Entonces lo que querían hacer es eso, saber qué válvulas eran seguras de sacar también. Algo que está en proceso todavía, lo mostraría, pero por temas legales, por temas de normas leyes, no se puede mostrar, obviamente. Y más. También, bueno, con Samantha nos ha tocado trabajar igual con respecto a los socios que hay de la cooperativa, quiénes son los que tienen medidores, quiénes son los que tienen suministros, saber quiénes viven en edificios, quiénes viven en zona centro, todo separado por diferentes áreas, por diferentes rutas. Sería así, está Comodoro, general, hay un área 1, que sería, por ejemplo, zona sur. Y de esa zona hay que ir a la ruta 10, que la ruta 10 serían, por ejemplo, no sé, unas 10 manzanas, por ejemplo, y hay que ver quiénes son el socio, quiénes están con el socio, quiénes tienen partida, que también lo brinda la municipalidad. El tema de la mensualidad también brinda municipalidad, obviamente. Quienes tienen folios, quienes tienen otros códigos más para poder ubicar mejor a las personas. Y sí, alguno tiene problemas de agua, los ubicamos por ese lado y vemos si esa persona definitivamente está anotada, si de verdad tiene su número de socio, de folio, de ruta, orden, etc. Bueno, ahora también lo que estamos viendo, por ejemplo, es cómo asociar diferentes tablas al GIS. En este caso, que generalmente, por lo menos por mi caso, yo generalmente he trabajado con tablas que están muy bien hechas, pero como en la cooperativa tienen los datos demasiado mal confeccionados, mal estructurados, algunos tienen letras y números combinados incluso, como que se dificulta más y hay que estar cambiando eso también. Uno va aprendiendo cosas nuevas también sobre cómo, digamos, una introducción a la programación igual, sobre cómo cambiar ciertos comandos, por ejemplo. Bueno, ahora yo cuando comencé, digamos, el GIS lo conocía mínimamente y ahora hasta casi 6 meses ya conozco casi todos los complementos que tiene, qué complementos se tienen que instalar porque funcionan y qué complementos se instalan, no se instalan porque o no son viables o no funcionan. Las alternativas que hay también para, por ejemplo, poder unir diferentes tablas Excel o textos también puede ser. Bueno, por mi parte, por ese lado sería, bueno, también otras cosas que no están demasiado relacionadas con el GIS, que ya serían, bueno, por ejemplo, con la atención al público, por ejemplo, para saber dónde vive cada persona, cómo saber ubicarse,
por medio de lote, manzana, porque muchas personas por ahí van y no saben su altura y su número de calle, perdón, y su calle, pero sí saben el lote, la manzana, división, todo. Entonces, por eso también te ayuda a guiarte por otro lado, como diciendo, bueno, si no se sabe guiar por este lado, a ver si lo puedo buscar por este. Y lo puedes encontrar capaz mucho más fácil, capaz que no, capaz que un poco más complicado, pero generalmente siempre se puede encontrar, digamos. Por la parte de la cooperativa sería por ese lado. Y otra experiencia de la pasantía que también podría comentar y mostrar, porque ahora sí podría mostrarlo, es lo que hice con el profesor Ñancufil, que fue, si no me equivoco, en junio también, por esos dos meses, que se trata de poder geocodificar a aquellos alumnos que se autorreconocen por parte de algún pueblo originario. Se trata más de una vista general, no mucho de mediciones ni nada de eso, por eso se había utilizado en un primer momento un sistema de coordenadas geográficas, porque solamente quería visualizarse la distribución, de dónde venían más, si venían de Chubut, si venían del sur del país también, o si venían del norte o de otros países incluso. A ver si pongo otra pantalla. Que esta fue la segunda vez que habré utilizado el geocodificador. A ver, por ejemplo, esta sería una de las cartografías que he generado. Son muchas más, si no me equivoco serían unas más de 15, si no me equivoco, bastante. Pero bueno, la idea sería mostrar una por lo menos para saber cómo fue quedando, cómo fue esta misma distribución. Hay diferentes cartografías, que una es por sedes y otra es por facultad. Por sedes sería, bueno, en este caso, que sea mejor, los de color verde son aquellos alumnos que van a Comodoro Rivadavia, a la sede de Comodoro. Color verde son aquellos que van a la sede de Esquel. En rojo, que van a Puerto Madryn. La de color azul, los que van a Trelew, por ejemplo. Si uno zoom también hacia Comodoro, va viendo que la mayoría de los que autorreconocen son de acá, Comodoro Rivadavia, Radatili también mínimamente, pero más que nada de Comodoro Rivadavia. Y también más interesante de esta es que se puede ver incluso que hay uno de los que vienen, o sea, está bueno saber que incluso hay gente de Chile, que si no me equivoco es la ciudad de Castro, que desde acá hasta la sede de Comodoro Rivadavia. Hay otro, por ejemplo, a ver, acá, que ya es más general a nivel país, que se puede ver que hay gente que incluso viene desde Bolivia, Santa Cruz de la Sierra, por ejemplo, hasta la sede de Comodoro Rivadavia. O sea, es interesante ver cómo viene gente desde ese punto hasta el sur, hasta Comodoro, ¿no? Esta fue la primera vez que había usado el geocodificador y me ha sorprendido de que me ha dado bien, incluso bien con las ciudades, con las provincias. Por ejemplo, hay gente que viene de Misiones, de Jujuy incluso, para estudiar en la sede, en el caso de Puerto Madryn, en la sede de Comodoro, en la sede de Esquel y de Trelew, son por ahí las que menos distribución hay, como que mucha gente va más, como mucho Neuquén o Buenos Aires, pero en cambio Chubut, Comodoro Rivadavia y Madryn viene desde Chile, viene desde Bolivia incluso. Bueno, por mi parte, esas serían las dos experiencias que contaría. Ahí está. Bueno, muchas gracias, Ramiro. Realmente muy claro, muy importante todo el trabajo que están haciendo, así que felicitaciones. Ambos trabajos Gracias. Creo que arrojan resultados. Todo el tiempo te estuviste haciendo preguntas que tienen que ver con esto, con el análisis espacial y la importancia de la calidad del dato, que muchas veces lo nombraste, así que muy bien, felicitaciones. Creo que esto va unido con lo que decía Leonardo,
sobre la calidad del dato. Después la vamos a escuchar a Sonia Gómez también contándonos al respecto. Así que muy bien. ¿La escuchamos a Samantha? Bueno, más o menos Ramiro explicó todo lo que hacemos en la cooperativa. Yo estoy en la parte de conexiones eléctricas y bueno, él está en la parte de saneamiento. Estamos en el mismo lugar, nada más que abocados como a cosas distintas. Él usa QGIS, en la parte de electricidad se usa MapInfo. Yo comencé pasando los planos que se hacen en AutoCAD sobre los proyectos de electricidad para dar conexiones a los barrios que son nuevos, los asentamientos y los loteos que se proyectan. Esos pasarlos al GIS. Y ahora, como decía Ramiro, estamos georreferenciando todos los suministros de los usuarios de la ciudad. Que eso se quiere lograr, bueno, cargar la mayor cantidad posible de suministros para poder conectarlos directamente al software de reclamos del área comercial. Y contestando, bueno, la pregunta que hizo Sonia, bueno, en la parte de saneamiento usan el QGIS y en la parte de electricidad se usa el MapInfo, que se usaba hasta el año pasado o hasta el 2019, tengo entendido, una versión anterior, y en 2020 se compró una versión nueva de MapInfo y bueno, se cambió de versión del programa y hubieron redes que se desfasaron y constantemente hay que corregirlas, ir agregando los proyectos nuevos de conexión y esas cosas. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Samantha. Después vamos, cuando todos terminen de exponer y de contarnos y comentarnos cuáles son sus trabajos y resultados, vamos a abrir un espacio de preguntas, de intercambio, de debate, de discusión, para poder dar cierre a este encuentro. Pero la veo a Brenda, no sé si Brenda nos quiere contar cuál es el relevamiento que están haciendo en el kilómetro 17. Hola, buenas tardes. Bueno, básicamente lo que estamos haciendo con Denis, estamos trabajando en un proyecto de investigación del periurbano en convenio con Comodoro Conocimiento. Y bueno, esta participación es bastante grande porque participan muchos investigadores de la universidad, de la parte de ciencias económicas, por ejemplo, estudiantes y también distintas áreas de la municipalidad, como lo que es salud y tierras. Y el principal objetivo de este proyecto es realizar un registro único de productores de la ciudad. Kilómetro 17 es el primer barrio que se está relevando a través de esta aplicación que hicieron los de parte de informática. Y bueno, básicamente dentro de esta aplicación, que es una encuesta que estuvieron haciendo los chicos durante todo el mes de octubre, hay distintas preguntas acerca de si son productores o no, si el área es residencial, o sea, bastante completa la encuesta. Y bueno, más o menos lo que nosotros nos encontramos con Denis como primera aparición es que la conformación que ellos tienen de la información que tiene la municipalidad no es actualizada a lo que es la realidad. Entonces, en una primera instancia, para que los chicos puedan relevar lo que es este barrio, tuvimos que actualizar el archivo Shape a lo que más o menos nosotros pensábamos que es la nueva conformación. Y bueno, se estuvo relevando durante todo el mes de octubre. Y bueno, a partir de esta semana, hace como 2 o 3 semanas, que ya se terminó de relevar. Y lo que estamos haciendo ahora con Denis básicamente es limpiar lo que son datos que no van, y dándole también la información a cada lote y manzana. Y bueno, es básicamente eso. Estamos trabajando mucho, bastante.
pero bueno, estamos muy contentos con los resultados que estamos obteniendo. Sí, bueno, acá yo quiero destacar esto que ya están hablando de manera permanente, que tiene que ver con la calidad del dato, ¿no? Y con la importancia de que las instituciones, organismos públicos y privados tengan en cuenta esa calidad del dato para luego poder generar un análisis espacial, poder responder a preguntas, poder gestionar. Creo que es fundamental el trabajo que ustedes están realizando y que calculo yo estará acompañado de la carga del metadato para tener toda la información completa de cuál fue el procesamiento, con quiénes fueron los autores de estos datos y cuáles fueron las fechas, ¿no?, dentro de ese procesamiento. Claro, sí, es un trabajo que estamos demasiado minucioso, pero bueno, como está quedando todo, la verdad que vale la pena toda la agarrada de pelos que tuvimos, pero está quedando muy, muy bueno. Lo que yo no sé si después esos datos, calculo que sí, porque al ser un trabajo de la universidad, esos datos se van a poder cargar en la IDE una vez que estén procesados, con el metadato cargado y todo. Bueno, ahora le damos paso a Sonia Gómez, que nos va a contar sobre la información geográfica. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Y de paso aprovecho de decirles feliz día a todos también. Les voy a contar, tengo una presentación bastante chiquitita, ¿sí? Hago la aclaración porque es un tema que estoy terminando de desarrollarlo, es el tema de mi tesis de grado de la licenciatura en Geografía, así que está bastante minimalista, vamos a decirle a la presentación, ¿sí? Pero bueno, la intención es contarles un poco las cosas que he venido trabajando y que me parece que son muy pertinentes para que compartamos en un día como hoy, ¿no? O sea, algo que creo que es transversal a cualquier tipo de trabajo, a cualquier ámbito de aplicación, a cualquier tipo de software que se utilice, a cualquier persona, ámbito, organización y demás que lo utilice. Todos necesitamos trabajar con información geográfica que sea de calidad. Creo que ese tiene que ser un denominador común para que al momento de presentar cualquier tipo de dato, la calidad siempre esté presente, ¿sí? Ahora bien, la calidad es un concepto que es muy difícil de poder determinar específicamente. No es algo que uno pueda asumir. Perdón, antes de seguir, voy a preguntarle si están viendo bien porque veo que están reflejándose dos cosas diferentes. Estamos viendo estamos viendo la presentación, pero no completa, sino cada uno de los... No. Bueno, debe ser que quizás por algún tema de conexión no funciona. Bueno, no hay problema. Yo se los voy a ir contando. Voy a dejar de presentar y se los voy a contar. Bueno, como les decía, el tema de la calidad es muy complejo porque está sumamente asociado a la producción de datos, a la producción de elementos, ¿sí? Está muy vinculado a la fabricación, a la parte industrial, pero todavía no está posicionado el concepto de calidad asociado a los datos. Cuando se habla de calidad de datos es como algo demasiado volátil, no concreto, y eso realmente termina atentando contra muchos de los trabajos que se realizan. Cuando cualquier productor de datos está generando información o bien tomando información de alguna fuente para generar un producto nuevo, es sumamente importante saber de qué se trata la calidad, porque justamente el resultado que va a obtener va a ser determinante en que sea bueno o malo, más que bueno o malo, que sea adecuado o no al resultado o a la necesidad que tenga quien está solicitando esa información. De modo que, si bien GIS tiene la potencialidad de poder utilizarse para hacer análisis espaciales y nosotros podemos saber y hacerle preguntas al GIS y decir, bueno, ¿dónde está ubicado algún elemento? Revisar si hay alguna tendencia, alguna cuestión que cumpla con alguna condición determinada, establecer patrones y demás.
La realidad es que todo ese modelado que estamos haciendo de la información geográfica termina en una pregunta muy, muy interesante, ¿no? Porque tenemos que hacernos todos los productores de datos y pensar qué tan buenos son esos datos, qué tan adecuados son. Ahora, ¿cómo lo hacemos? A nivel general existen dos tendencias que podemos considerar dentro del ámbito de la calidad de los datos. Por un lado está la estandarización y por otro lado la normalización. Cuando hablamos de estandarización, si bien la palabra suena como muy pomposa, estamos hablando de la búsqueda de patrones, de modelos. ¿Sí? Nosotros lo que tenemos que establecer, y sobre todo cuando se trabaja en el ámbito de un grupo de trabajo, tenemos que definir la forma en que vamos a querer trabajar con la información. Saber cuáles van a ser los atributos, saber cuáles van a ser el sistema de referencia a utilizar, el software, las características que se van a tener en cuenta, las modalidades para ingresar los datos, la forma en que se van a caracterizar las bases de datos, que son las que después, a futuro, son las que van a permitir hacer integraciones y, como hablaba Leo, de elevar esa información a niveles superiores y llegar a otro tipo de alcance y a otro tipo de interoperabilidad, son objetivos quizás muy elevados cuando no se le presta atención a lo básico que es el diseño de la base de datos. Es sumamente importante trabajar con la calidad desde el momento cero en el que uno tiene que diseñar un proyecto. Si bien obviamente no es posible en todos los casos, porque sucede que muchas veces tenemos que salir a tomar datos de alguna otra fuente, pero indistintamente de que sea ese el caso o que nosotros podamos generar la información, es importante tener en cuenta cuáles son los criterios para la calidad. Tiene que estar ya embebido en el trabajo del productor de datos el hecho de saber qué aspectos tiene que tener en cuenta. Y sin siquiera elevarse al próximo nivel, que es el de la normalización, tenemos que tener en claro eso. Y parte de esa estandarización es saber qué es lo que se necesita, para qué estoy haciendo los datos. Si nosotros sabemos cuál es el objetivo que estamos persiguiendo, vamos a poder diseñar una base de datos que realmente responda al resultado. Muchas veces se comete el grave error de quizás querer abarcar mucho o querer sumar más información, más características, dar más detalle, cuando no en todos los casos se necesita, y a veces cuando es tan abarcativa la base de datos termina perdiendo calidad, porque se termina diluyendo el trabajo y se genera un esfuerzo y uno tiene que pensar en un diseño desde el inicio, pero que a su vez después hay que hacer una proyección de cómo puede llegar a crecer esa base de datos, cómo va a ser utilizada, pensar en todas las posibles conexiones que pueda llegar a tener con otras bases de datos para seguir generando la mayor cantidad de información y darle un valor agregado a ese trabajo. No tenemos que pensar exclusivamente en un trabajo puntual. Siempre es muy importante hacerse las preguntas de ¿para qué lo voy a usar? ¿Para qué lo van a usar? ¿A dónde lo van a usar? ¿Qué es lo que quieren ver? ¿Cómo lo van a querer utilizar? ¿A dónde lo van a presentar? ¿Es para una aplicación? ¿Es para un trabajo intraorganización? ¿Es para una investigación puntual, aislada? Bueno, todas esas preguntas son parte del diseño. Si nosotros tenemos en cuenta eso, podemos hacer lo que más al alcance tenemos, que es saber la manera en que vamos a querer trabajar. Y sobre todo cuando trabajamos en el ámbito de una organización, es muy importante saber los criterios generales que hay. No podemos generar datos que estén descolgados, porque se va a generar una cantidad de esfuerzo que realmente se termina diluyendo y se desaprovecha. Y a veces es simplemente por no saber cómo diseñar esa base de datos, pensando en los aspectos de calidad. Y después ya avanzamos al siguiente paso, que es la normalización. La normalización, ya hablamos de estándares, pero que son aceptados a nivel internacional, como es el caso de las normas ISO. La organización ISO tiene una familia de normas, que son las 19.100, en donde habla específicamente de aspectos relacionados a la información geográfica. Si bien ISO está muy relacionado a la parte industrial y en menor medida le sigue quizás los aspectos medioambientales, se está posicionando muy fuerte a nivel internacional en lo que es información geográfica.
hay varias experiencias a nivel internacional de la aplicación de estas normas, ¿no? Hay 3 normas básicas que son la ISO 19113, la 19114 y la 19138, que son las 3 normas principales que establecen los aspectos de calidad. Ahora bien, hubo una revisión de esas normas y se integraron en una nueva que es la 19157. Pero ¿qué sucede? Esa normativa, que es bastante reciente, las anteriores son de alrededor de 2012, 2014, es una normativa que la opinión general de las agencias cartográficas de Estados Unidos y de Europa se expresaron en contra de esa actualización. Porque obviamente que al ritmo de actualización que va acompañando la información geográfica, se van implementando un montón de nuevos aspectos. Lo que es el procesamiento de imágenes satelitales con los vuelos de drones, el uso de aplicaciones. Bueno, son 2 principales aspectos, por ejemplo, que una norma que es bastante reciente no las tiene incluidas. Entonces, a nivel general, una de las cosas que se establece, digamos, es el hecho de que sí, tenemos una norma nueva, pero quien define mejor criterios generales y genéricos, sobre todo, son las normas anteriores. Que es algo muy loco, ¿no? Porque si uno se pone a pensar en el trabajo que habrá demandado generar una norma nueva, es como un poco inconsistente no pensar a futuro en los posibles desarrollos que vendrían, ¿no? Así que bueno, al respecto de las normas son muy interesantes porque marcan un montón de aspectos que es importante tener en cuenta. Les voy a comentar algunos como para hacer una mención rápida, pero por ejemplo, la norma ISO 19013 establece los principios de calidad y hace una diferencia, porque la información es general, ¿no? Pero nosotros tenemos aspectos que son cuantitativos, que nos permiten sacar valores, generar números específicos y análisis en cuestión de valores o de porcentajes, y después tenemos otra información que es complementaria, que es toda la información de tipo cualitativa y sobre todo en el área de las ciencias sociales. Así que bueno, habla con respecto a eso de que tenemos aspectos tales como la completitud, que fue uno de los puntos que mencionaba Leo. Cuando nosotros trabajamos en el diseño de una base de datos, y hago referencia a esto porque realmente es donde está el origen de un montón de situaciones que pueden generar el éxito o inconvenientes tremendos a futuro en lo que es la administración de la información geográfica. Cuando yo defino un atributo que va a ser parte de una base de datos, tengo que pensar en cómo lo voy a completar, de dónde voy a sacar la información, quién me la va a aportar, cada cuánto tengo que actualizar ese dato, asegurar de que así, de la misma manera en que en un momento ese dato se generó, también tengo que pensar a futuro en cuál va a ser la frecuencia de actualización que va a tener ese dato. Porque los datos no se mueren, o sea, salvo, por ejemplo, no sé si hablamos del nombre de una provincia, de la superficie de una provincia, es muy difícil que cambie, ¿no? En ese sentido no, pero si hablamos de datos de población, si hablamos de características de personas, si hablamos de características de, por ejemplo, no sé, una calle, un pueblo, una localidad, bueno, ahí sí hay aspectos que son más de tipo dinámicos. Entonces tengo que pensar siempre en la fuente de información que a mí me va a asegurar a futuro en que esa calidad se va a mantener, porque la calidad, uno puede trabajar muchísimo en la definición de aspectos de calidad en una base de datos nueva, pero si esos aspectos no se aseguran a futuro, es exactamente lo mismo que la nada, porque es una cualidad que se va degradando con el tiempo, porque va perdiendo actualidad la información, porque quizás en el medio hubo alguna situación dinámica que no se consideró. Bueno, entonces, todo ese tipo de cosas, o sea, si bien habla de otros aspectos, me parece que la completitud es un aspecto quizás muy básico, que hablamos simplemente de que una base de datos esté completa o incompleta, pero que realmente tiene muchísima información y mucha relevancia. Sí, Leo. Ahí yo quería agregar algo sobre la competencia de los datos, digamos. Nosotros lo hablamos de la universidad, ¿viste? Y ¿qué datos debemos publicar en ese sentido? ¿Vamos a repetir los datos que ya están publicados en otras instituciones o vamos a ver qué hacemos? Porque ya hay datos, hay instituciones que van avanzando y ya tienen su portal. Y bueno, lo que nosotros tendríamos que ver, agarrar esos datos básicos y fundamentales y transformarlo en datos de valor agregado.
digamos, poder generar datos y darle un valor agregado a ese dato y recién ahí poder publicarlos y darle esa... Porque si definimos competencias, por ahí la universidad no tiene la competencia de poder publicar esa información cuando ya está generada por otra institución. No sé si venía Claro. por ese lado. Sí, no, o sea, tenés dos situaciones. Primero, por un lado, es el repetir algo que ya está generado por otro organismo o por otro grupo de trabajo. Que eso también es otro tema. A veces el desconocimiento que hay en esto de que si bien estamos tan abiertos a las IDES, a la interoperabilidad, todavía hay un montón de gente que se resiste a compartir la información. Y vos has tenido experiencia en eso, sabés de qué se trata. Entonces, la situación ahí es decir, bueno, a ver, ¿qué datos ya tenemos? Bueno, ok, no vamos a repetir lo mismo. No podemos perder tiempo o invertir un esfuerzo en algo que ya está. Ahí lo ideal es agarrar y generar entornos de lo que se llama la información base. O sea, y después a partir de ahí es generar la información que le da valor agregado a lo que vos estás incluyendo. Si no, es como volver a repetir o diseñar de una manera diferente a lo que ya está, y la verdad que no termina siendo un esfuerzo desaprovechado, ¿no? No, yo hablaba del tema de la completitud porque ¿qué es lo que pasa? Cuando se generan las bases de datos, muchas veces se planifica y uno sueña y vuela y delira y empieza a generar, ay, le voy a agregar este atributo, y le voy a agregar el otro, y el otro, y el otro, y el otro, y el otro. Y se generan bases de datos capaz que, no sé, con 30, 40 atributos, y no se piensa en el esfuerzo que va a demandar en completar todo eso. Entonces después empiezan a quedar, bueno, si este dato, si de los 30 atributos tengo 10, los otros no los tengo ahora, bueno, los voy a dejar para después. Y el después es nunca. Entonces después, cuando vos tenés una cantidad de registros importantes y querés utilizar esa información de base para generar análisis espaciales, te das cuenta de que te falta la información. Entonces después vos podés trabajar con otros aspectos más relevantes como son la exactitud temática, la exactitud posicional, podés trabajar con respecto a la exactitud temporal, a ver si ese dato es nuevo o no. Pero si no tenés el dato completo, si el atributo está vacío, todo el resto del análisis que vos puedas llegar a hacer, ya está, te queda en una buena idea que no la podés resolver. Así que bueno, tengo muchísimo más para hablar del tema, porque imagínense que si estuve desarrollando la tesis tengo y la para largo, pero bueno, no los voy a aburrir. Pero bueno, sí quería hacer hincapié en esto, ¿no? Del tema de los diseños de la base de datos y lo importante que es tener en cuenta la proyección que tiene y la relevancia de la calidad. No se olviden de eso. Todos los que están diseñando datos, los que están trabajando con datos, no se olviden de eso. Así que bueno, si alguno necesita ayuda con el tema, me avisa, no hay problema. Y los vamos a invitar a todos a la presentación de tu tesis. Sí, tal cual. Viste, bueno, por algo no se puede presentar ahora el PowerPoint, es para no hacer el spoiler de la presentación de la tesis. Bueno, gracias, Sonia. Ah, por favor, gracias a ustedes. Bueno, y ahora lo vamos a escuchar a Daniel Wharton. Hola, Dani, ¿cómo estás? También nos va a hablar sobre la calidad de los datos, así que vamos a ver qué nos cuenta. Hola, Cris, Leo, ¿cómo andan? ¿Cómo anda Sergio? Bien. Muchas gracias por la invitación. Me enteré ayer del evento, estaba un poquito alejado del ámbito universitario, pero bueno, la invitación que me hizo Sergio me puso muy contento porque es un punto de encuentro encima en este día tan especial que es el GIS Day, para compartir entre colegas, experiencias y demás. Muy buena la presentación de Sonia, yo creo que llegué a la mitad. Muy interesante porque además veo reflejado, hoy actualmente yo trabajo en una consultora ambiental y muchas de las cosas que comentan se ven puntualmente en personal que no ha sido capacitado en GIS. Entonces ese tipo de cuestiones yo las veo totalmente reflejadas en mi día a día. Hay gente que por ahí o llena mal un atributo o te generan tablas súper extensas, como lo que decía Sonia, tener 80 atributos en donde después llenas uno solo o dos y después todos los campos vacíos, entonces totalmente de acuerdo con lo que ella está diciendo. Bueno, chicos, yo les comento, yo me presento primero porque algunos me conocen, otros no. Yo soy Daniel Wharton, soy licenciado en Gestión Ambiental, recibido de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, en caso de que alguno sea de afuera, y también soy técnico en GIS recibido. Producto de la pandemia, como para no extenderme mucho más en la presentación, como producto de la pandemia,
¿Qué fue lo que me sucedió? Ante una necesidad económica, tuve que buscar la forma de generar un mayor ingreso como para pasar el mal trago que todos pasamos con la pandemia. Entonces, ustedes imagínense, si estamos limitados de ingreso económico, en una pandemia en donde no podíamos salir a ningún lado, apenas si podíamos salir a comprar, incluso siendo profesionales no podía salir ni a limpiar patios. Entonces, la única forma que se me ocurrió de generar un ingreso y poder pasar esto fue abrir una página de GIS, en donde brindo capacitaciones, presto servicios y doy asesorías, y todo lo que son estudiantes piensen que esta es una buena forma de también ver otra beta más a nivel profesional cuando sean recibidos. Entonces, mi presentación se va a tratar de los SIG y las redes sociales, los usos, las aplicaciones, las ventajas y las desventajas que tienen que tener en cuenta cuando ustedes empiezan a encaminar algo así como un emprendimiento personal, ¿no? Bueno, ya comenté lo que es Academia GIS Argentina. ¿Cuáles son las redes sociales donde podemos compartir conocimiento? Eso como fin primero, más allá de tener un ingreso extra, un ingreso adicional, vendiendo conocimiento, llamémoslo así, hay muchas otras líneas en donde podemos compartir lo que son los GIS. Por ejemplo, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en LinkedIn. Pero bueno, la pregunta para esto es, ¿tenemos que hacer cuenta en cada una de las redes sociales que acabo de mencionar y otras más que me quedo corto, que también son Twitter y otras más, Twitch también? O bien tenemos que pensar qué es lo que queremos comunicar, o sea, el tono, las edades, el objetivo de esto. ¿Qué quiero decir con esto? Cada red social tiene su grupo etario, o sea, desde tal edad hasta tal edad, y si buscamos nosotros, por ejemplo, un público más joven, por ejemplo, tendríamos que usar Instagram o tendríamos que usar Facebook entre tales rangos de edad. Ahora en este momento no los tengo presentes, pero ya está catalogado de que cada red social tiene su grupo de gente que sigue esto. Incluso por ahí la gente mayor o muy mayor, por ahí prefieren, en lugar de estar tanto tiempo en Facebook o en Instagram o en YouTube, por ahí prefiere que le manden la información por correo. Si esto, por ejemplo, nosotros venderíamos algún taller o algún curso o alguna capacitación o algo por el estilo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Las limitantes que podemos llegar a tener, por ejemplo, si nosotros nos abrimos una cuenta de Instagram para socializar, no sé, producciones cartográficas, mapas, base de datos, lo que fuera, tengan en cuenta que es una red social que es básicamente sobre compartir imágenes. O sea, no es una red social para publicar conocimiento escrito. Facebook, por el otro lado, ahí tenemos nosotros la capacidad de compartir, por ejemplo, videos, o compartir enlaces de YouTube, o compartir publicaciones de conocimiento general, siempre hablando de GIS, ¿no es cierto? En cambio, LinkedIn también podemos transmitir, pero ya está enfocado a un público más profesional. Y a eso me refiero cuando digo el tono, porque en LinkedIn, por ejemplo, nosotros podemos tomar una actitud que diga, bueno, para los jóvenes o tener un lenguaje más coloquial o más informal. En cambio, en LinkedIn tenemos que ser un poquito más correctos si es que queremos tener seriedad en el producto que nosotros estamos desarrollando. Lo mismo de compartir información. No estaría bien, no sería correcto que nosotros abrimos una cuenta de LinkedIn y empezamos a tener un lenguaje informal o compartir, no sé, memes o compartir algún otro tipo de cuestiones que no le interesan al público profesional independientemente de la edad que tengan. Ahora dejé YouTube a lo último porque quería compartirles otra forma de compartir el conocimiento de GIS, que es a través de los canales de YouTube. Ustedes pueden abrir un canal, por ejemplo, y compartir, no sé, formas de hacer algún proceso o algo por el estilo que quieran que lo vean varias personas. En este caso yo, Academia GIS Argentina, mi emprendimiento, tiene un canal de YouTube en donde no solo publico tutoriales o muestro páginas que tengan relación con algo geográfico, sino también, en muchos casos, he invitado a otros profesionales que por algún lado tocan el GIS. Por ejemplo, he invitado en alguna oportunidad a un estudiante de la Tecnicatura de hace algún tiempo, Flavio Illesca, que ya es técnico, a él lo invité, él habló en mi canal sobre
imágenes satelitales, cuestiones elementales como para tener un público más o menos abierto y destinado a gente que no tiene conocimiento en lo que son los raster. Hablemos de resolución espacial, espectral, resolución temporal. Bueno, todos los que estamos acá creo que no hace falta mucho extenderse en ese tipo de cuestiones. Entonces, como decía, una vez que ya definimos nuestra red social, se pueden compartir experiencia de aprendizaje e intercambio. Entre eso, planteo de talleres o cursos online. Eso puede ser optativo, o uno lo hace porque le gusta dictar, o para ganar experiencia, o para participar de algún otro tipo de página, o también puede hacerse de algún ingreso en particular haciendo este tipo de talleres. O webinars, que webinars se pusieron muy populares en tiempos de pandemia, en la virtualidad, en donde por ahí invitamos. Por ejemplo, yo puedo decirle a Cris hoy, Cris, te quería invitar a que des una disertación sobre, no sé, lo que están haciendo en la carrera. O, qué sé yo, a Sergio, por ejemplo, Sergio Santa Cruz, que venga a hacer alguna disertación sobre los temas que dan en las cátedras, o algo por el estilo. Entonces, siempre enfocándose hacia el público objetivo. Que el público objetivo, por ejemplo, yo no puedo traer a una persona, no sé, un profesional desde la geología, que se centre solo en la geología a dictar un webinar de GIS a docentes de nivel primario, porque por ahí no son compatibles los públicos objetivos. Entonces también eso es otra de las cosas que hay que tener en cuenta al momento de socializar cualquier tipo de experiencia o conocimiento en GIS. Lo que está muy bueno es, con esto de la virtualidad o abrir canales o trabajar con redes sociales, es que uno puede intercambiar experiencias. Les cuento un poquito de mi experiencia, qué me pasó cuando abrí Academia en GIS Argentina y me empezaron a seguir gente de distintos lugares de Argentina, incluso del exterior. Lo que me sucedió fue que se contactó alguien conmigo de la Universidad de Comahue, que me venía viendo el canal y que bueno, que le había interesado mi trabajo, que le gustaban mis tutoriales. Me terminaron invitando a una página que habían armado un grupo de docentes de la Universidad de Comahue, que se llama Creando Mapas desde la Patagonia. Muy interesante, dictamos varios webinars con distintas temáticas de acuerdo a los perfiles de cada uno de nosotros. Incluso se dio una muy, muy interesante que era qué pasaba con el fracking en Neuquén, en la zona bueno, el yacimiento, no el yacimiento, sino la formación de Vaca Muerta, muy, muy conocida en los últimos años. Y bueno, y él hacía una representación cartográfica tomando datos del IMPRES, de los registros sísmicos que había en la zona, y lo traspolaba con los pozos que hacían fracking. Súper interesante y súper controversial. En ese webinar que se dictó se puso bastante candente porque había gente, representantes de operadoras que querían, digamos, defender la postura de la operadora, que porque hacían, y los otros, por el contrario, querían demostrar que el fracking estaba, digamos, que generaba un perjuicio ambiental. Pero bueno, es una experiencia que quería contar que se puede dar, ¿no? También me ha tocado invitar a gente del exterior. Una vez invité a un geólogo de Chile, también, que él habló de la didáctica, el uso de herramientas GIS para la didáctica. Y contaba el ejemplo de Google Earth, que Google Earth es un programa espectacular para tratar de transmitir lo que es el uso del sistema de información geográfica, pero de forma sencilla y fácil para poder trabajar, y sin necesidad de tanto tecnicismo como tenemos nosotros los técnicos en GIS y superiores, o los licenciados en geografía y demás, con proyecciones y otro tipo de procesos que solo lo pueden realizar los software específicos de GIS. Y otra cosa que quería comentar es aprovechar que si uno empieza a andar en las redes sociales, esas redes sociales nos dan información de nuestros seguidores. O sea, con eso que por ahí, no sé si alguno prestó atención, en Facebook, en Instagram, hay una pestaña que dice Insights, que son las estadísticas. O sea, cuánta gente nos mira, si son hombres, si son mujeres, los rangos de edades, de dónde son, los hábitos que tienen, y eso nos ayuda para poder, a su vez, hacer un análisis nosotros de lo que es geomarketing, poder posicionarlos en un mapa, poder ver cuáles son los intereses, si tenés muchos me gusta en una publicación en particular, bueno, una serie de datos, que bueno, ahí describo hábitos, edades, género, ubicación, etcétera, entre otras,
Y es muy, muy interesante la rama del geomarketing también, que nos permite, al tener una red social con tantos seguidores, te permite hacer un análisis de ubicación. ¿Qué herramientas necesitamos para abordar la enseñanza a través de GIS? Digamos, en GIS, a través de redes sociales o desde la virtualidad, es mínimamente un hardware, una máquina medianamente buena, micrófono, bien, porque si tenemos un micrófono, por ejemplo, los que se conectan a los celulares, por ahí no tenemos buen sonido, un buen micrófono, una buena cámara con buena resolución y buena iluminación. Algunos se compran aros de luz, otros se compran reflectores de los dos lados, lo que implica una inversión más grande. Y después, bueno, manejo de herramientas de Google. Menciono Google porque, bueno, ahí ahora está todo vinculado a Google, o sea, Google Meet, Google Classroom, las presentaciones, Docs. De hecho, ahora estoy transmitiendo a través de las presentaciones de Google. Y ahora, de hecho, estamos usando una de las herramientas que es Google Meet para esta presentación. Y eso me da pie a esto que es, cuando nosotros nos embarcamos a esto, ¿qué elegimos? ¿Google Meet o Zoom? Ambas tienen ventajas, son muy parecidas, pero por ejemplo Zoom, una de las desventajas que tiene es que tenemos que abonar una cuota premium, intermedia, que está en dólares, creo que eran algo así como 14, 16 dólares. Yo la tuve un tiempo. Las ventajas que tiene es que podemos transmitir, por ejemplo, algo y en simultáneo lo podemos transmitir en Facebook o en YouTube. Si tenemos un canal de YouTube, podemos transmitirlo ahí en tiempo real. Como hacen muchos de los webinars que he visto en los últimos tiempos, hacen eso con Zoom y retransmiten en otra página. En cambio, Google Meet, hasta cierto punto, lo que hace es permitir, hablando siempre de una cuenta no premium, ¿no? Una cuenta básica, estándar, gratis, nos permite tener tanta cantidad de participantes, tiempo ilimitado, cosa que la cuenta de Zoom sin pagar tenemos 40 minutos, hasta cierta cantidad de participantes y sin grabar. Así que bueno, esos son algunos de los pros y contras que tengo. Yo hoy por hoy di de baja el servicio de Zoom, no por malo, sino que porque me estaba generando un gasto que no estaba solventando, entonces digo, bueno, vamos a achicar por algún lado, y empecé a utilizar Google Meet. Por ejemplo, si a futuro tengo algún evento, algún invitado o algo a través de la página, voy a usar Google Meet, y en otra computadora, como no tengo una cuenta premium, lo estaría grabando. Y a los fines prácticos es lo mismo, porque después puedo subir por diferido el video en YouTube, en el canal de Academia GIS Argentina. Bueno, eso es todo lo que quería contarles. Acá tienen los contactos, si quieren seguirme como para ver de qué se trata mi canal y bueno, compartir experiencias y demás. Tengo en Facebook, Instagram, ahí está el correo electrónico, en LinkedIn, YouTube y mi teléfono personal por si alguno quiere hacer algún tipo de consulta o algo. Así que eso es todo lo que tengo para contarles. Bueno, muchas gracias, Dani. Nos alegra de que estés compartiendo con nosotros todo tu trabajo. La verdad que es súper interesante. También plantear otra salida laboral que no tiene que ver solamente con organismos públicos o privados, sino también con emprendimientos personales. Cris, te quería por ahí, no te quiero interrumpir, pero te quería decir antes que se vaya alguien, que la página está abierta para todo aquel que quiera hacer alguna presentación relacionada con GIS, tanto, bueno, para que además vos lo sepas, que sos la coordinadora de la carrera y que es una opción por si alguien, no sé, quiere hacer una práctica profesional o algo, o hacer alguna exposición con público, que sea de afuera. Mi página tiene un alcance a nivel internacional, o sea, tengo seguidores de México, de Chile, de Uruguay, de Paraguay, de varios lugares, que les puede llegar a interesar y bueno, se prenden mucho, así que la invitación está abierta para aquel que quiera hacer algo y el mecanismo siempre es 1 o 2 semanas antes de la fecha que quieran hacer, el horario se acuerda con el expositor y se larga un flyer, un formulario más o menos similar a lo que hicieron ustedes, y ahí, bueno, yo empiezo a compartir por todas las redes sociales, por las cuentas de correo que tengo, que me pidieron que mande información cuando tenga algún evento y demás, así que el alcance es grande, y está abierta la invitación para cualquiera que quiera hacerlo. Bueno, muchas gracias por la invitación, y vamos a tenerlo muy presente. Seguramente no para este año, sino para el que viene, donde
bueno, tenemos muchos estudiantes que tienen que hacer la práctica profesional, así que también sería una buena instancia. No sé si quieren, abrimos un espacio de preguntas, si alguien tiene algún comentario, algo para agregar. La verdad que estamos muy contentos de la participación de todas y todos. Ha sido un hermoso encuentro. Felicitarnos a todos por el Día del GIS, quienes estamos trabajando hace mucho tiempo en esto y quienes siguen conociendo nuevas herramientas y enfrentando nuevos desafíos. La verdad que es un grupo muy, muy lindo, muy interesante, con la diversidad de investigaciones, con la conformación en equipos de distintos proyectos de investigación, programas de investigación, con el trabajo diario que realiza cada uno de ustedes, así que estamos muy, muy contentos. Bueno, entonces nos despedimos, agradecemos de nuevo, nos vemos pronto, seguramente para el Día del Geógrafo, que estamos preparando una actividad, así que después la vamos a difundir. Ahí Sergio es quien está un poco en la cabeza de la organización y bueno, y nos vamos a ver entonces pronto. Muchísimas gracias de nuevo y vamos a compartir esta grabación con todos.